Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. En realidad estamos reflexionando sobre la teología de Lucas, porque Lucas nos presenta dos pequeños libritos, el Evangelio que nos habla sobre el tiempo de Jesús, o podemos decir sobre la vida de Jesús, pero no es una biografía. Ñande ya ikuama, Ñande ya estudiama, hasta que ya ella llega hasta pejo que no pepe mañana llega peñe bueno porque aquí encontramos sobre todo, queridos amigos, teología, es decir, una estructuración o un deseo de entender. Ya entendés, ya y puruña ne acá lleva la ya y kwa mi hanguamba ella bañan de yara o ye kwa cañande upeaco dice la teología. Algunas veces con japumbarete tereia lleva a japuguasueterei la teología ya llegó a ti teólogo de la gente llegó a estudiar la teología. No entendí, va a estudiar, va a llevar ahí. Bueno, ambas dice, a la teología que sé yo que dice procurar entender cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces el logos, logía, eso quiere decir entonces sistematizar. Sistematizar quiere decir estudiar. Estudiar quiere decir calcular. Dice ella agarra el libro, lee ejendú. Landera pisha oikua. Entonces oya poma va escuela porque todo es al final de cuentas es tradición. Porque lo que escriben los evangelistas están escribiendo de una tradición que viene de una comunidad. No es una invención, atención. Anigo y goyan de ir al estilo protestante y nadie. Hay pondas que cada uno puede interpretar la Biblia como quiere según le inspire el Espíritu Santo. No, yo no puedo ser médico porque leí un librito. Al leer un libro, ¿cómo operar del corazón? Bueno, han hacerle pama al libro y cómo seguir la cardiólogo. Si ya han es cardiólogo más. Porque alema con el libro, ese bañante ya operar el corazón. Ya rama la bisturía, no hay que tima la serapisa a pecho abierto, ¿verdad? Hay que tima a serrucha, se cardiólogo. Se un día de le 2 días le pama ese libro. Hoy cómo seguir la cardiólogo. Pero estamos todos locos, querido hermano. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Los protestantes están haciendo con la Biblia. Pero claro, yo hasta puedo ir a discutir con un cardiólogo. Yo voy a discutir con un cardiólogo
leo una semana, pero yo tengo un libro de cardiología, ponata de libro, vea. Más o menos hay papa y teta, más o menos memoriza ponata, eva la ya ve libro, vea. Había dañé la cardióloga, dañé, pero dañé esta ciudad, vea. Y tal cosa, y su aorta, y su ritmo, su arritmia, toda la terminología, hasta ahí puro ese. Pero no porque yo en una semana leí eso, yo me volví cardiólogo. ¿Me entendés? Entonces, por eso que es importante, queridos hermanos, no dejarnos engañar. Por eso Jesús mismo, ¿verdad? En la palabra misma nos dice, atención, que surgirán falsos doctores, surgirán lobos que están vestidos de corderitos. Entonces, todos estos elementos entonces nos están insinuando y nos están ayudando a nosotros a hacer un estudio bíblico serio. Y eso es, queridos hermanos, lo que muchas veces a nosotros nos falta. Da ya guapí, da ya calculay, da ya tuyasei, da ya leesei, da ya hendusei. Hay hipotar cuestiones mágicas, como que Dios actúa de una manera mágica. Y si uno lee la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios que se manifiesta y que camina en nuestra historia. La hebreo, y de ahí incluso ellos tienen lo que se llama el famoso halaká. Halaká sería como la catequesis. El halaká en hebreo significa justamente la formación, la educación. Tu comunidad, tu tradición, lo que verdaderamente se ha aprendido y se conoce. Porque así no, hoy coñan de estilo curandero, famoso, ya la médico la gente ves. O sea, como si fuese que con esas cosas, ¿verdad?, te van a sanar. No, queridos hermanos. Aquí es muy importante que tomemos en serio, y por eso es que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, el ser imagen de Dios. Inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Porque si no, después nos dejamos engañar, nos dejamos seducir por cosas que son así entonces como la famosa luciérnaga, ¿verdad? Que emite así una luz, pim, de vez en cuando, japea un botado, la cururube o a la rana. Entonces, le tira la lengua. Entonces, atención, que no sea engaño, queridos hermanos. Bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito más sobre esta teología maravillosa que nos presenta San Lucas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. ¿Crees que podrías dejar de usar tu teléfono por 24 horas? Eso es lo que los estudiantes del Reino Unido están haciendo para ayudar tanto a los refugiados ucranianos como a aquellos que aún se encuentran en el país en guerra. Lo que descubrí fue que cuando suceden cosas así, los estudiantes pueden sentirse un poco abrumados y pueden pensar, oh, no puedo hacer nada en el mundo y no puedo marcar la diferencia. Por eso el reto del celular consiste en decirles que pueden hacer algo y renuncian a algo que es importante para ellos. Es como un ayuno. Mary Fay, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha creado este reto para ayudar a los estudiantes a implicarse en la asistencia a Ucrania. Durante 24 horas, los estudiantes renuncian a sus teléfonos y cada vez que se les ocurre mirarlo, ofrecen una oración por la paz en el mundo y Ucrania. Por otro lado, los estudiantes piden a sus familias y amigos que los patrocinen durante estas 24 horas de ayuno. Ese dinero va a ayudar a la Iglesia Necesitada, quien lo entrega directamente a las parroquias ucranianas para ayudar a la gente con comida, gasolina y otras necesidades. Simplemente muestra a la gente lo que está sucediendo y te ayuda a involucrarte. Me encanta la idea de que nosotros, como cuerpo de Cristo, pensemos, voy a hacer esta pequeña acción no viendo el teléfono. Voy a rezar un Ave María por una hermana que he visto en ACN, su trabajo y la gente a la que ayuda. Fay dijo que su inspiración para este reto vino de una cita del Papa Juan Pablo II, que dice que la oración unida al sacrificio es la fuerza más poderosa del mundo. Algunas escuelas han llevado el reto más allá. Junto con Ayuda a la Iglesia Necesitada, estudiantes de todo el mundo han creado vídeos de oración de 1 a 2 minutos para rezar por los que han abandonado sus países, los que se han quedado en zonas de guerra y los que han muerto.
Si nuestros hijos pueden ver que están estas personas en estas terribles condiciones y su fe es tan fuerte, entonces ¿por qué mi fe no es tan fuerte? Así que en realidad la iglesia perseguida nos está ayudando a nosotros tanto como nosotros a ellos. Por eso la oración tiene que ser siempre el centro. Para Fay, este reto es más que un ayuno. Es un recordatorio de que nunca se es demasiado joven para marcar la diferencia en el mundo. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, podría haber recibido la comunión en el Vaticano, aunque no de manos del Papa, sino de parte de uno de los sacerdotes que la distribuyeron. Es posible también que el presbítero tampoco conociera la identidad de la política, puesto que en la celebración participan sacerdotes de nacionalidades muy variadas. Es católica, pero apoya públicamente el aborto, como Joe Biden, lo que ha generado polémica entre los católicos del país. Por ejemplo, en mayo, el arzobispo de su diócesis de origen, San Francisco, escribió una carta pública a Nancy Pelosi en la que le comunica que no podrá recibir la comunión en su diócesis. Concretamente le dijo esto: no podrá recibir la comunión hasta que de forma pública reniegue de su posición favorable al aborto. Nancy Pelosi está pasando unos días en Italia. Participó en la misa del Vaticano por la fiesta de San Pedro y San Pablo e instantes antes se reunió con el Papa Francisco. La Sala Regia del Vaticano ha acogido la presentación del logo del jubileo que Roma celebrará en 2025. Llevará por lema Peregrinos de Esperanza. Frente al ministro de Turismo italiano, el presidente de la región del Lacio y el alcalde de Roma, el secretario de Estado Vaticano ha explicado el eslogan. La esperanza nos llama a todos a ser constructores responsables de un mundo mejor. Posteriormente, el arzobispo Rino Fisichella ha revelado los criterios de elección del logo. Se recibieron 294 propuestas de 213 ciudades y 48 países diferentes. El más joven de los participantes tenía 6 años y el mayor de todos 83. Todas las diócesis del mundo podrán usarlo gratis para promocionar su actividad pastoral. Rino Fisichella dice que Roma tiene un gran reto por delante para acoger a los peregrinos que vengan a la ciudad eterna. Por suerte tiene tiempo para prepararse hasta 2025. Estos 2 años nos servirán para hacer de Roma una ciudad y de Italia un país que puedan volver a mostrar lo mejor de sí mismos. Con su tradición de acogida, con el paso de los siglos, se han convertido en una patria communis. Finalmente habló Giacomo Trevisani. Su diseño fue el elegido para representar el jubileo. Para hacerlo se inspiró en el Papa Francisco. Me imaginé al Papa, al San Pedro de hoy, guiando al pueblo hacia la meta común, abrazando la cruz, que se convierte en un ancla, una referencia sólida para la humanidad, y nosotros como pueblo, acercándonos hacia el ancla como si fuéramos parte de ella. Así nosotros evocamos también a los peregrinos de todos los tiempos. El jubileo de Roma se celebrará en 2025, 25 años después de que Juan Pablo II finalizara el del año 2000. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso, hermoso libro de San Lucas. Lucas que nos trae la teología, Lucas que nos muestra su teología y Lucas sobre todo que nos va transmitiendo estos valores, Lucas que nos va enseñando, pero sobre experiencias. Y la experiencia de la vida del hombre se llama tradición. Es decir, lo que nosotros encontramos en la Biblia es la tradición de la Iglesia. Lo que se escribe en la Biblia
es la tradición de una comunidad cristiana que comenzó a escribir. Y les voy a decir algo más, queridos hermanos. Justamente, les guste o no les guste a los protestantes y a la secta y todas estas cosas que utilizan la Biblia, lastimosamente que la utilizan tan mal, entonces, además de que la tradición se escribe como resultado de una reflexión de la iglesia, es decir, de la comunidad, ustedes saben que la Biblia, ¿saben por qué se escribe? Sobre todo porque existían movimientos que nosotros le llamamos, ¿verdad? O sea, la palabra técnica es movimientos heréticos. Hamba y se vea movimientos heréticos. Upea y se lleva o VDI o lee o entiende vaipa o entiende cualquier cosa, entiende lo que le gusta por ahí, comenzaba a aprovecharse de esa situación. Y entonces, ante esta situación de las malas exégesis, de las malas interpretaciones, de propuestas equivocadas y erróneas, ¿verdad? Principalmente sobre la palabra de Dios, sobre Dios de por sí, o sobre la manifestación de Dios de por sí, o después en el Nuevo Testamento sobre Jesucristo, ¿verdad? Sobre la interpretación de la salvación traída por Jesús. Entonces, ante esa situación se escribe la Biblia. La Biblia es un libro de respuestas a problemas que en ese momento estaban surgiendo en las comunidades. Tanto en las comunidades judías, queridos hermanos, como en las comunidades cristianas. Algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner el caso del libro de Ruth. Este libro, por ejemplo, 4 capitulitos interesantísimos donde termina ahí en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, con una genealogía. Y en esa genealogía nosotros encontramos, queridos hermanos, que había sido una moabita, es nada más y nada menos la que salva la dinastía del rey David. Es una moabita. Bueno, el problema es entonces que existía, porque tenemos que buscar la causa, el por qué se escribe ese libro, por qué está esa genealogía ahí, por qué Ruth, una moabita, es la que tiene que salvar la dinastía de David. Quiere decir que David tenía una ascendencia moabita y los moabitas eran acérrimos enemigos de Israel. Y sin embargo, queridos hermanos, ahí después se te presenta que una moabita es la que hace que la dinastía de David continuase. Bueno, una historia maravillosa, ¿verdad? Bueno, pero así, todos los libros, todos los capítulos, todo lo que encontramos en la Biblia, en síntesis, es una respuesta a la problemática del hombre. Es un libro de respuestas. Es un libro entonces que nos muestra, es un libro pedagógico. ¿Por qué les parece tenemos los famosos 10 mandamientos? Miren Éxodo capítulo 20, por ejemplo. Los famosos 10 mandamientos ya dejáis enseñando. En realidad, si vos contás te vas a dar cuenta de lo que hay más de 10 mandamientos. Pero vea paréntesis. Hay más de 10 mandamientos ahí, pero le emiten a papá. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir, queridos hermanos, esto? El número 10 luego ya significa, ¿verdad?, lo completo, ¿verdad? Por eso se dice los 10 mandamientos y así muchas otras cosas interesantísimas. Pero un miagoña de Jay Kuana, va ere allema. Va ere pa umia la ñemoiva, pues va ere la ya eña de las 10 mandamientos lleva. Va ere ya y que son 12 o 13 o 14. Que hay 5 panes multiplicados y 2 pescados. Va no hay ni 3 pescados, anda y voy 4 pescados, anda y voy 10 lleve de panes. No. Todo tiene entonces su significado, queridos hermanos. Y esa significancia es demasiado importante para que nosotros podamos explicar lo que la iglesia, lo que la comunidad en ese momento estaba reuniendo y con este lenguaje, con esta significación estaba queriendo explicar. Así de sencillo, queridos hermanos. ¿Y eso qué significa?
Eso significa que tenemos que estudiar. Eso implica en nosotros que ñande ya guapana, ya estudiar, ya calcular, ya enduana, ya echamba, epalas y se ñande. Da ego ya lente, o ugande se acá, magatu, ya pinte más eso. Y digo, y peor todavía si interpreto así tal cual como está ahí, ¿verdad? Si interpreto tal cual como está ahí furaste feio, ahí la brasilero. Furaste feio, mi hermano. Entonces tenemos que mirar y tenemos que entender, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos quiere decir verdaderamente. Esto es un problema bastante serio, ¿verdad? Y todas esas cosas que suelen suceder y que suceden lastimosamente, pasan y están pasando justamente porque hay otros intereses entonces detrás de esto. Entonces eso es un pecado peor todavía, queridos hermanos, porque esos pecados entonces ya son malintencionados y más aún porque están mirando y están aprovechando. Eso es tomar el nombre de Dios en falso. Eso es tomar el nombre de Dios en falso. Porque yo falsamente me argumento y digo de todo de Dios, pon agua, uja, espea, que esto, aquello, pero se peara y otra cosa las caen. Ese, queridos hermanos, entonces es un problema muy serio que tenemos que tener en cuenta. Pero yo también alguna vez digo, me culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ñande voy, na ñañe forma, da ya puedo ñande la ñande catequesis. Ay, huella me ya lleva pejalaj, ese caminar en hebreo. Eso quiere decir halaká, ¿verdad? El catecismo después. Entonces, que te enseña, que te dice, que te muestra, que te va entonces señalando qué camino tenemos que hacer. Esto es importantísimo, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Eso por una parte. Por otra parte, queridos hermanos, si vamos a mirar desde el Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo también de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera tenemos que entender que hacer el camino de Dios, hacer el camino que se nos propone en el Nuevo Testamento es una gracia muy, muy, muy especial de parte de Dios, de parte del Señor. Porque ahí entonces nosotros como cristianos utilizamos ya una palabra más bien griega, pero que tiene el mismo significado del halaj, caminar, halaká, catecismo, catequesis, formación, instrucción. Aquí entonces nosotros utilizamos el categeo, apea griego, esa es una palabra griega. Y entonces de ahí viene catequesis. Entonces quiere decir que ya catequizar, ya iguana, ya leña, genduña, aprendeña, moingueña, ya hanguaya, ya picu, hanguaya, beñanderape, ñandeyara, pecuari. Volvemos enseguida, queridos hermanos, con más ñandeyara ñe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñandeyara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales, hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás
podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, pero yo siempre digo más bien que es aquí la teología, ¿verdad?, de San Lucas. En una introducción así general que estamos haciendo de este libro, nosotros podemos entender lo que Lucas entonces tiene como intención. Aquí está una catequesis maravillosa. No nos olvidemos que San Lucas, siguiendo a San Pablo, aprendió demasiado bien y se dio cuenta que aquí faltaba mucha catequesis. Lo que hace San Pablo, se nota que este es un tipo muy preparado, muy instruido, muy leído, es capaz, ¿verdad?, con su creatividad de resolver situaciones bien concretas que se mostraba allí en la sociedad. Entonces San Pablo o lleva o hendú o heshami, y desde ahí entonces él, haciendo su discernimiento, conoce el mensaje, conoce la problemática, la realidad que nos rodea, y desde ahí entonces asume una responsabilidad. Desde ahí asume la responsabilidad, queridos hermanos. Bueno, y asumiendo esta responsabilidad, queridos amigos, entonces es que ahora Lucas nos propone, ¿verdad? Porque esta es la teología de Lucas, lo que nosotros estamos estudiando, decíamos, ¿verdad? Él escribe un primer tomo hablando desde la perspectiva de Jesús. ¿Pero qué quiere decir hablar desde la perspectiva de Jesús en ese evangelio, el evangelio de San Lucas? En realidad es la revelación de un Dios que se manifiesta a través de Jesús de Nazaret. Es la revelación de Dios que se presenta como el cumplimiento de las promesas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso que Lucas divide las tres partes, decíamos, ¿verdad? El tiempo en que Dios se manifiesta, creador, que se dona. Segundo momento es el Hijo, ¿verdad? ¿El Hijo en qué sentido? El Hijo, entonces, que realiza la salvación. El Hijo que viene y que se entrega, ¿verdad? Entonces es generosidad. Y el tercero viene a ser el momento de la iglesia. La iglesia que es la comunidad. La iglesia es entonces la que ahora tiene que llevar adelante la misión del evangelio, de la buena noticia. Ojicuahuana, Ojishacana, Omombehuana, Jaeoyo, Huerajana, Pejecobebe, Enteroetea, Ojishana, por eso decíamos parenético, eso es importante en la teología de Lucas. Ya aprendí que en allá con terminología con estas son terminologías griegas, ¿verdad? Parenético, pero para nosotros esa palabra griega quiere decir consecuencial. A consecuencial se dice P de Huerajandere Cobebe, ma bande. Mabashe, upea, oye shana, oye hucuahuana, oye shakana, gente lo vetea, oye shana, la de upea. Es decir, es esencial entonces, esencia, lo que vos sos, quién soy yo. Eso quiere decir parenético. ¿Entendés? Porque upea y pone y te la yay cuaro, ñande pecha mante a ver, yay cota, hayay yapota, hayay pico y ponata a ver, la ñanderape.
Y vamos a vivir bien como comunidad, y vamos a vivir bien como personas. ¿Por qué? Y porque sabemos, si vos sos una persona buena, si vos sos una persona que te esforzás en buscar el bien, evidentemente eso forma parte o tiene que formar parte de tu esencia. Vos sos así. Y eso se tiene que notar, es decir, los otros se van a dar cuenta que vos sos así. Y eso que vos sos, eso es parenético, consecuencia de tu esencia, de lo que vos vivís, eso, entonces los otros van a ver. Apea con la ñandillara, al final de cuentas, la oyerurea deja a San Pablo, sobre todo, en sus discursos. Son discursos bien parenéticos. Por eso que yo alguna vez, algunas terminologías, ¿verdad?, que la gente quiere pelearse, eso, ¿verdad?, sobre todo con los protestantes, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, tomando de San Pablo esa frase, ¿verdad?, de la fe, por la fe te salvarás, y la fe te salvará, y solo la fe, solo la escritura, y solo la fe. Muy buena. Pero la fe, queridos hermanos, quiere decir justamente el adherirse a algo. Upea dice la fe. Amén, hebreo dice upea dice la amén. Eso quiere decir fe. Fe significa eso. Bueno, eso mismo quiere decir que hace parte, porque vos no largás, esa es parte de tu vida, de tu esencia. Y entonces eso te lleva a qué cosa, queridos hermanos? Te lleva a obrar en consecuencia de lo que vos sos. Te lleva a obrar en consecuencia de lo que vos crees. Queridos hermanos, mira que yo hace mucho, ¿verdad?, hace 28 años que estoy con estas cuestiones, ¿verdad?, como sacerdote, y muchas veces me doy cuenta. Mira que yo he tratado con muchas personas, incluso, ya yo he visto con personas, no quiero llamarle bandido, ¿verdad?, pero con personas que se han desviado del camino. Y tal cual, queridos hermanos, como tanto vivieron en esa situación, ¿verdad?, en una situación de desviarse del camino de Dios, evidentemente que después ellos mismos transmiten eso y viven de esa manera. ¿Por qué? Y porque eso es esencia. Ellos creyeron y creen en eso, en esa forma de vivir. Y por eso después se vuelven ladrones, se vuelven herea. No quiero decir todas esas cosas, ¿verdad? Pero queridos hermanos, es así de sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo te está diciendo, parenético. Entonces tenemos que entender, porque la palabra de Dios es una palabra que llega, dice, hasta el tuétano, llega a lo más profundo de nuestra esencia, para que nosotros podamos también después cambiar al darnos cuenta de esa realidad. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe'e, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube,
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro el profeta Oseas. Estamos en el capítulo 10 del 1 al 3 y luego del 7 al 8 y el versículo 12. Nos dice Oseas: Israel era una viña exuberante que producía su fruto. Cuanto más se multiplicaban sus frutos, más multiplicaba él los altares. Cuanto mejor le iba al país, mejores hacía él las piedras conmemorativas. Su corazón está dividido, ahora tendrás que expiar. El mismo Señor destrozará sus altares, devastará sus piedras conmemorativas. Queridos amigos, esta es una realidad que suele ocurrir también con nosotros. Cuanto más ñaiponá lleva, cuanto más Ñande Yara o Ñande Beiponá, en lugar de ser lo contrario, se dan cuenta. Esto se escribió por lo menos hace 2800 años atrás, queridos amigos. Cuanto más cuanto más recibimos bendición de parte de Dios, cuanto más Yahuerecó entonces la riqueza que le pertenece siempre al Señor. Y tal vez sea justamente porque lo hemos adquirido de una manera deshonesta, seguramente, lo digo yo. Pero eso es entonces, queridos hermanos, para que cada uno de nosotros lo pensemos. Porque los bienes de Dios son bienes y riquezas que nosotros tenemos que aprovechar para vivir en la dignidad. Ñande Yara hoy pota haisha lleva. Hopeago la Ñande Yara hoy pota. Pero entero etea benguar da ei para un grupito simplemente lleva. Porque upebe ya iba ima. Porque upebe ya yesha kwa imagina lleva. Ñande mondajatena ñande ya puja ñande botao ñande la pisa cuérame. Los bienes de Dios, los bienes de la naturaleza están al servicio de todos para que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. ¿Verdad? Cuanto más bienes de Dios recibían, más se alejaban de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestra nación y sobre nuestras familias. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años,
ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo. Y este segundo tomo de la teología de San Lucas nos presenta, en primer momento, está entonces el Evangelio que se escribe, pero teniendo y pensando que esta es la realización o la culminación o la plenificación de lo que Dios había prometido y donde Dios había actuado durante todo el primer tiempo, que sería el Antiguo Testamento. Los hebreos, los judíos, le llaman Tanakh. Tanakh. Ta viene de Torah, Na viene de Nebi'im y la parte final, K, ¿verdad? Que sería la K, Ketubim. TNK, Tanakh. Y eso sería el Antiguo Testamento para nosotros. Torah, Nebi'im, Ketubim. Jaupea. Entonces, Lucas, Omaña, Porá, ese con amba ego a la ñande yara, o llava e cueñan de pome, con amba la ñande ya huera jave ñande recoebe,
¿verdad? O sea, queremos vivir, porque esta es la propuesta de Dios, para que vivamos dentro de una comunidad y seamos felices y nos realicemos, ¿verdad? Como personas. Bueno, muy bien, hasta ahí todo espectacular. Y ahora entonces dice, Gálatas 4:4 también nos habla espectacularmente, ¿verdad? Justamente ya que estamos hablando de San Pablo. Vamos a mirar un poco, pero quiero mirar así tal cual como dice la carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sujeto a la ley justamente quiere decir la Torah, ley. Algo dice Torah, algo dice ley hebreo. Torah en hebreo se dice, o mejor dicho, en castellano se dice ley. Ley en hebreo se dice Torah. Bueno, y entonces aquí te está diciendo y te está haciendo Pablo una síntesis, ¿verdad? Espectacular. Y recordemos que Lucas es discípulo de San Pablo. Quiere decir que Lucas hoy si Lucas estuvo con él, Lucas caminó con él, Lucas le escuchó a Pablo. ¿Quién sabe cuántos diálogos, discursos, su vida, viajes, preparar sus homilías, preparar sus reflexiones. Acuérdate que tenemos un viaje, imagínense, días, horas, meses viajando juntos, estando juntos, todo momento, ¿verdad? Hablando. Entonces quiere decir que esto no es una improvisación, queridos hermanos. Cuando ahí por teléfono, ¿sabes? Mis 5 minutos, che, debe fulano y nada, de ereminase, va a ver calcular tal cosa, ereminase, 2, 3 palabritas, hablan de pucueteira, 10 media hora por teléfono, listo, muchas gracias, peña, bueno, escribí, lan de libro. No, queridos hermanos, aquí entonces nosotros nos encontramos, ¿verdad? Ante algo maravilloso de una experiencia de vida. Entonces, por eso es que San Lucas transmite, pero así con una fidelidad magnífica, ¿verdad? Lo que nosotros después vamos a ir estudiando. Ya estudiadaina. Esperemos que nos alcance todo el tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Para que sigamos estudiando todos estos libros, 73 libros, de los libros llamados canónicos, ¿verdad? Lo que tenemos en la Biblia. Porque existen tantos otros libros que nosotros llamamos apócrifos, ¿verdad? Pero no piensen, queridos hermanos, que también los libros apócrifos son libros feísimos, libros que no hay que leer, libros que no hay que ni no sé qué cosa. Calma, queridos hermanos. Quiere decir que los libros apócrifos verdaderamente te traen muchísimo conocimiento, ¿verdad? De lo que era en ese momento, la sociología, la comunidad, cómo vivía, el pensamiento teológico, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual se tenían que elegir y decir, bueno, estos son los libros que verdaderamente responden de una manera equilibrada. Vea la y por una terminología, vea. De una manera equilibrada responde a la pregunta esencial del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me tengo que manifestar? O mejor dicho, ¿cómo tengo que responder a un Dios tan bueno, ¿verdad? Que me ha creado, que me está llamando a vivir, a ser feliz. Porque al final de cuentas, la Biblia es un libro pedagógico que nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a realizarnos como personas, ¿verdad? Bueno, y por eso todas estas literaturas, no piensen que son literaturas caídas del cache o caídas de, no sé, de otro planeta. No. Todas estas literaturas entonces vienen de un contexto histórico, donde también hay situaciones, ¿verdad?, que están equivocadas. Hay situaciones que están equivocadas, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Como ahora también. Hay muchos libros que están por ahí que te escriben, pero no por eso todo lo que se escribe y todo lo que aparece aquí, entonces son libros que te dicen toda la verdad. Por ahí tienen muchas cosas verdaderas,
pero hay elementos que tampoco son verdaderos, ¿verdad? Y por eso son apócrifos, ¿entendiste? Bueno, de eso también ya seguiremos hablando, queridos hermanos. Bueno, vamos a seguir reflexionando. Por hoy terminamos esta partecita de nuestro estudio bíblico. Estamos con San Lucas siempre, Hechos de los Apóstoles, su teología, que nos ayude a crecer, porque el cardenal Martini decía siempre que la teología de Lucas, el libro, el Evangelio de San Lucas, es para aquellos avanzados, los cristianos avanzados en su fe. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.